Quería decir que en este segundo diálogo vamos a comentar un libro que acaba de aparecer en el mes de septiembre y le hemos puesto como un subtítulo de delante, 30 años después. 30 años de la muerte de Alberto Flores Galindo, nos parece que hubiera sido ayer, ¿no? Y este libro de 6 capítulos, 3 capítulos que han publicado antes, 3 capítulos que han publicado después, por 2 personas que conocen muy bien la producción historiográfica de Alberto Flores Galindo, que son Carlos Aguirre y Chuck Walker. Chuck nos acompaña esta mañana. Y lo que vamos a hacer es comentar el libro, que el libro tiene una gran riqueza. Desgraciadamente tenemos poco tiempo para comentarlo. Yo mismo he sido testigo de muchas de las publicaciones de Alberto Flores Galindo, hemos compartido ideas, hemos compartido contextos, y ese contexto en que nacieron muchas ideas fue fines del gobierno militar y todos los años 80, ¿no? Que fueron de gran producción intelectual para Alberto Flores Galindo. Un contexto que nos motivaba, un contexto bastante complejo y difícil de resumir. Por eso me alegra que ahora estén aquí presentes. No voy a tener tiempo de presentarlo porque ustedes son ya muy conocidos, ¿no? Está José Carlos Agüero, originalmente estudiante de Historia de San Marcos y actualmente escritor. Y más que escritor, no ha dejado de ser historiador. Y eso es lo importante. Y nos participa desde Lima Cecilia Méndez, que conoce muy de cerca la obra de Alberto Flores, que participa de Santa Bárbara, en California, y nos complace tenerla aquí esta mañana. Fanny Muñoz, que verdaderamente era muy amiga de Alberto Flores Galindo, y que hizo un recordatorio hace unos meses con una muestra fotográfica en la Católica, en su universidad, en la biblioteca Alberto Flores Galindo, donde finalmente se van a depositar la correspondencia de los años 73-74 que publiqué en el año 2010. Y Chuck Walker, que nos acompaña porque él es el autor del libro, y él interviene en último lugar, no por la B doble de Chuck, de Walker, sino porque él tiene que respondernos a muchas inquietudes. Pero tenemos invitados especiales esta mañana que están con nosotros aquí en la antesala. Tenemos a Cecilia Rivera Orams, ¿no? Que fue la compañera de Alberto Flores hasta el final de sus días, y que ha mantenido y conserva la memoria. Pero también tenemos a Carlos Flores Galindo, ¿no? El mayor de los 2 hijos. Miguel nos está escuchando, pero Carlos está aquí conectado. Entonces vamos a tener una primera vuelta en que los 4 intervienen primero, tomando 10 minutos cada uno, y después pasamos a una segunda ronda que lo va a iniciar Cecilia Rivera. Entonces damos pase a la primera. Yo voy a tomar el tiempo, ¿no? Me disculpan, pero tomo el tiempo y les hago una señal, y espero que la señal de 1 minuto y después del término. Entonces, José Carlos Agüero tiene la palabra. Adelante, José Carlos. Gracias, Manuel. Buenos días. Es un grato momento, es un gusto estar ahora compartiendo con amigos y amigas y con gente que estimo mucho en este espacio virtual, y para hablar de algo, no solamente un libro, sino un personaje importante para el país, creo, intelectualmente, pero más que eso, socialmente, como Alberto Flores Galindo. Pero antes de empezar a hacer un breve comentario, quiero, nunca están de más, hacer los agradecimientos. Primero, agradecer la invitación del Lugar de la Memoria,
en este encuentro internacional que ya se va convirtiendo en una buena tradición, que lo haga siempre en diciembre. Agradecer además al lugar de la memoria que esté inaugurando hoy la muestra Generación del Bicentenario, con mucho tino y con mucho valor, y además con la disposición a acoger en este espacio las tensiones naturales, o si no naturales, esperables, que pueden generarse de nuestra realidad social tan complicada. Me parece que es un lugar adecuado para que estas tensiones justamente aquí no descansen, sino que sigan siendo germen de nuevas discusiones, que sabemos que van a generar problemas, pero creo que también el lugar de la memoria está para eso, está para acoger los problemas y no tanto como para andar brindando fórmulas de solución sencillas. Entonces, que le vaya bien a la muestra y mucha fuerza al equipo del lugar de la memoria, todo el respaldo a Manuel, también al ministro de Cultura y al equipo. También agradecer el esfuerzo sostenido de la editorial La Siniestra, que viene publicando desde hace tiempo libros excelentes, y en este caso no está lejos de seguir esa línea, y bueno, es el que nos acaba de entregar este libro dedicado a Tito Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, de Carlos Aguirre y de Chuck Walker, y me parece también que en este contexto del país, donde los proyectos en general de cualquier cosa son tan de corta duración, que esta editorial peruana, apostando además sobre todo al ensayo humanista o de ciencias sociales, se mantenga ya durante tanto tiempo existiendo, merece un reconocimiento. Yo creo que hay muchas cosas de este año tan terrible y de tantas cosas que lamentar, hay cosas también a rescatar, por lo menos en términos de... Y eso me lleva ya directamente al asunto que es muy interesante. Plantea varios, nos ha tocado, yo no lo conocí, pero lo leí cuando era estudiante de universidad, imaginación. Y buscando un Inca inicialmente, lo primero que leí fue el agua y me encantó, parecía extraordinario. Luego Aristocracia y Plebe, que creo que para mí es su libro más logrado. En fin, en toda mi generación, por esa manera espectacular, rigurosa, creativa y novedosa para la época de trabajar lo popular, de reconstruir la política de lo popular sin concesiones sentimentales, ni esquemáticas, ni ideologizantes, hablando de lo popular e intentando mostrarnos sus tensiones, sus limitaciones, sus características, y finalmente, claro, que llegando a la conclusión de que desde esa plebe que él describió bien para la ciudad de Lima del siglo XIX, era difícil construir procesos de mayor potencia emancipatoria, pero la verdad que Aristocracia y Plebe me impactó muchísimo. Luego leí Buscando un Inca, un poquito después, y el impacto que tuvo estas reflexiones tanto de Manuel Burga, que ahora está aquí, Manuel, de nuestro moderador y director del LUM, creo que en un lugar que muy bien le corresponde, trajeron por lo menos para la gente de la generación que yo compartí en los 90 y 2000, ¿no? Un aire renovador. Una vez entrevisté a Steve Stern y hablando, entre otras cosas, de las producciones recientes de la historiografía y en general de las ciencias sociales en el país, llegábamos a la conclusión de que, o él llegaba a la conclusión con su inteligencia,
de que una de las grandes cosas que había aportado Alberto Flores Galindo en Buscando un Inca y también Manuel Burga era que habían intentado un proceso tan complejo como es el de historizar la subjetividad. Y sí, entonces eso que, bueno, ahora se dice un poco más fácil, ¿no? Ahora hay muchas más herramientas para hacerlo y, y mucha más gente involucrada ya desde algún tiempo en intentar hacer estos trabajos. Entonces era totalmente novedoso, inclusive no había el lenguaje adecuado para hacerlo, ¿no? Entonces en Tito Flores, por ejemplo, no encontramos términos que ahora son usuales, ¿no? Sobre todo para los estudios de memoria, por ejemplo, que le podrían haber venido muy bien, ¿no? Si de haber sido el caso, pienso yo, pero que para él son absolutamente prescindibles, no están en su bagaje. Eh, pero es eso, lo que a mí me impactó, porque lo que veía, no estoy diciendo que esto es lo que dijera Steve Stern, es lo que digo yo, es que había una terrible inclinación o una gran intención, sentía yo, de incorporar la imaginación del mundo dentro de los procesos sociales y los procesos políticos. Y esto no es tan fácil de hacer, no es tan fácil de hacer hoy y no es tan fácil de hacer para el siglo XIX, ni para el siglo XVIII, no es fácil de hacer nunca. Entonces era de un mérito extraordinario. Y es con eso que con lo cual yo me sentí mucho más identificado de Alberto Flores Galindo. Más allá de los aciertos y desaciertos concretos, específicos, que además son normales, que se produzcan en cualquier producción, ¿no? O sea, la gente va escribiendo, va investigando, los hallazgos se van produciendo, las escrituras se van renovando, hay fuentes que aparecen, hay nuevas ideas que sustituyen a otras. Digamos que no hay gran sorpresa de encontrar que un tipo se equivocó o una hipótesis no era correcta. Al contrario, es parte de la celebración de la construcción del conocimiento. Saber que algunas cosas no resisten la prueba del tiempo y otras sí. Pero sobre todo creo que hay fuerzas, hay energías, hubieron grandes intuiciones que nos abrieron camino y que se han, curiosamente, algunas dejado de lado, creo, apresuradamente. Sobre todo esto de la historización de la subjetividad. Lo que a mí me gusta, y lo traigo a colación ahora en relación justamente con el periodo de violencia en el cual estamos viviendo, luego del golpe de Estado que se produjo en el Perú hace poco, y esta revuelta ciudadana, eh, es la importancia que le dio Flores Galindo a la cultura como un repertorio simbólico para interpretar e interactuar entre nosotros e interactuar con lo público. Eso es lo que yo pienso que se llama, a la manera en que yo entiendo hoy su esfuerzo por colocar el concepto junto con Manuel Burga de la utopía andina. Ya sea que la utopía andina o no como dispositivo cultural eh, se pueda efectivamente rastrear a lo largo de los siglos y especialmente en el siglo XX como una realidad actuante o no, lo que creo es que lo que están diciendo es que la cultura es un repertorio simbólico para interpretar nuestra relación con lo público y nuestra relación entre nosotros. Es decir, vuelven a colocar a la cultura como un elemento fundamental, ¿no? Entonces, historiza la subjetividad, rastrea patrones de cultura de recuerdo y de recreación, ¿no? Del pasado. Esto es importante, que se apropian o no se apropian por las clases populares y por más que las clases populares. Yo creo que este tema está íntimamente vinculado a la memoria, pero él no lo vio así. Y conecta lo político con lo cotidiano en su constante encarnación por la gente corriente. Esto me ha hecho a mí mucho sentido, habiendo sido partícipe, como tantos otros ciudadanos, de las acciones que nos han, bueno, de estar en la calle para resistir a lo que nosotros hemos considerado por lo menos un riesgo para la democracia en el país, para decirlo en modo elegante. Un minuto, José Carlos.
Un minuto, Manuel. Es interesante porque ahí está la cultura. Estuvimos en las calles y vimos a la gente movilizada no solamente por cálculos políticos ni estimaciones de a qué político seguir o no, no era racionalidad solamente actuando allí en el cortísimo plazo. Ah, claro que no había ninguna referencia a cosas prehispánicas, no, no había utopía andina, no, es eso, no es eso, pues, pero sí estaba el repertorio simbólico actuando. ¿Qué era lo que había? Había la bandera. Lo más presente en las movilizaciones era la presencia constante de la bandera peruana como el símbolo principal de unificación. Había una constante apelación al nosotros, estaba el himno nacional, había una referencia constante al pueblo, lo cual era bien curioso, y el lema más importante de la marcha quizá era Perú te quiero, por eso te defiendo. Eso nos lleva a considerar cómo todas estas cosas que tienen que ver con otro gran tema de Alberto Flores Galindo y de otros grandes pensadores peruanos residentes, como la característica de nuestra república y de nuestra ciudadanía, eh, tienen que volver a entrelazar conceptos como lo cotidiano, lo popular, lo político, y dejar de fetichizar la economía como si fuera por un solo carril, aislada, prácticamente convertida en una naturaleza. Creo que, bueno, me gustaría seguir comentando un poco más sobre esto, especialmente sobre los ciudadanos en república, república sin ciudadanos y estos nuestros deseos frustrados de encontrar identidad, que creo que es una mala búsqueda, pero el tiempo es corto. Gracias. Gracias, José Carlos. También en la segunda vuelta tienes oportunidad de completar. Ahora sí le doy la palabra a Cecilia Méndez por el mismo tiempo. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Manuel. Saludos con todos, saludos a todos. Yo también quisiera empezar por expresar mi solidaridad al LUM y al ministro de Cultura por estos ataques que vienen desde el Congreso, específicamente el congresista que fue responsable que se hizo presidente y que fue responsable por esta brutal represión que ahora quieren silenciar. Y quiero expresar mi mayor repudio a esas actitudes que intentan amedrentar al lugar de la memoria y por tanto mi solidaridad al LUM y al ministro de Cultura. Habiendo dicho eso, tenía varias cosas que decir con respecto al libro en particular, pero ya que José Carlos ha empezado de una manera un poco más personal y directamente a su relación con Tito, yo también voy a seguir en esa tónica, tratando de seguir el hilo, porque dentro de lo que dijo José Carlos, que es la importancia que Tito le dio a la cultura, quisiera retomar ese hilo. Concretamente, he rescatado del olvido, de mi propio olvido, y del olvido del libro de Chuck y Carlos, una reseña que escribí el año 85 sobre aristocracia y plebe en el socialismo y participación. Y refrescando mi memoria después de haberla leído, a propósito de este panel, siento que algo que no está presente en el libro de La Siniestra, pero creo que es absolutamente crucial para entender por qué fue tan importante dentro del marxismo peruano la intervención de Flores Galindo, es por el enfoque de clases sociales. Es una palabra que da miedo decirla en estos tiempos de terruqueo, pero a mí me impactó como una joven historiadora y digamos que en el sentido literal de la palabra, discípula de Tito. Cuando hice esa reseña, quiero contar el contexto, el mismo Tito me entregó el libro para hacer una reseña de su libro en una revista que yo respetaba profundamente, que era Socialismo y Participación. Y entonces me acuerdo que hice como 15 borradores en una máquina mecanográfica, en una máquina de escribir, pues sí, mecanografiar, y que incluso gente que venía a mi casa me decía, ¿qué estabas haciendo? Yo estaba haciendo la misma reseña durante un montón de días. Porque yo quería encontrar un equilibrio entre, bueno, las cosas, tantas cosas que tenía que decir. Y yo debo decir, antes de decir lo que dije en esta reseña, que yo conocía a E.P. Thompson a través de las reseñas que escribía Tito Flores en El Caballo Rojo, saliendo de la Biblioteca Nacional, donde lo vi por primera vez cuando tenía 20 años, y en los kioscos, porque El Caballo Rojo tenía su stand en la Bancae.
O sea, el aprendizaje que yo tuve con Flores Galindo fue a través de medios periodísticos donde era un lujo encontrar trabajos de ese calibre, como una reseña sobre E.P. Thompson. No era en libros académicos ni en journals. Yo soy profesor en Estados Unidos, pero mis últimos ensayos desde hace como 10 años los publico todos en castellano, justamente porque no es ni siquiera una decisión calculada, sino que así es mi circuito, ¿no? Y estoy muy contenta que me hayan aceptado en mi universidad de tener esa libertad. Pero bueno, voy al tema de la contribución, lo que dije de clases sociales. Y la influencia de E.P. Thompson, que como muchos saben, ese historiador marxista inglés, muy famoso por justamente introducir dentro del marxismo el tema de la cultura, ¿no? Con sus trabajos como El nacimiento de la clase obrera en Inglaterra. Y Tito Flores, yo conocí esos libros porque él nos los prestaba. O sea, literalmente yo leí E.P. Thompson en castellano antes de venir a Estados Unidos. ¿Y cuál es entonces el concepto que toma Tito Flores de Thompson? Es un concepto de clase que, a diferencia de la manera rígida como se aplicaba hasta ese entonces, estoy hablando, Flores Galindo escribe, publica Aristocracia y Plebe del 83, la primera edición, se aplicaba el concepto de clase de acuerdo al esquema preestablecido de modo de producción. Entonces, la clase era una cosa rígida que dependía del modo de producción, ¿no? Esclavos y amos, etc. Y me acuerdo rígido, hasta él frecuentaba bastante curso, habían cursos con nombres de modo de producción, o sea, feudalismo, capitalismo, imperialismo, y lo que hace Tito es incorporar un concepto flexible y dinámico de clase, que en el sentido literal de la palabra es el título de un ensayo de Thompson que se llama Lucha de clases sin clases. Básicamente, la idea de clase de Thompson es que la clase no es una cosa, la clase es una relación. Entonces, la clase siempre está en construcción. Y eso es lo que se ve, que trata de hacer como una obra de arte, prácticamente Aristocracia y Plebe, porque es un ensayo que, es un trabajo, como dice José Carlos, muy logrado de Tito, metodológicamente, porque se puede argumentar que estás en desacuerdo con las conclusiones, pero metodológicamente es una obra maestra en el sentido de que trae tal, digamos, influida por esta escuela de los anales, de que la realidad que estudia la historiadora o el historiador es total, es económica, cultural, política, social. Y es lo que hace en este libro. Y a mí me sirvió, por ejemplo, quizá de manera hasta inconsciente en cómo entró a mis células y a mis neuronas para hacer mi propio libro, La República Plebeya, ahora que lo pienso. Creo que es así. Esa textura de Tito de poder empezar el libro articulando la región, la economía, definiendo a la aristocracia como una clase mercantil, la diferencia de esta idea de la clase poseedora de tierras que se planteaba antes, y luego va a las clases medias y los mercaderes y luego los esclavos, etcétera, etcétera, y llega a decir que las clases en realidad nunca se cohesionaron como tales, que se quedaron como en un conato de clases. Y el desenlace es que entra en el tema político ya de la violencia, o sea, su interés por la violencia siempre fue un interés muy presente. De eso podemos hablar incluso solo en otra sesión, de las experiencias que tuve yo con Tito, de cómo evolucionaba su interés por la violencia, que obviamente tenía relación con lo que estaba pasando en los 80. Pero para no perder el hilo, en la conclusión lo que él dice es que estas tensiones entre la aristocracia y la plebe, en última instancia, o los esclavos en última instancia, no llegan a resolverse de una manera en que la violencia es fecunda. Y eso lo tengo que decir muy claramente porque en su conclusión, o sea, si había violencia para Tito, no podía ser estéril. Y eso no lo pone en un lado, como algunos han argumentado, pues senderista. Era una manera en que toda la izquierda pensaba. O sea, toda la izquierda pensaba que había haber una revolución con violencia. Y lo que él dice en la conclusión es que esas tensiones entre la aristocracia y la plebe
la violencia que la aristocracia ejerce sobre la plebe y los esclavos no llega a resolverse de una manera en que estas clases explotadas, digamos, desquitan su violencia con la aristocracia. No es así, sino que entre ellas mismas ejercen la violencia. Y es una tesis que la ha usado también Pablo Macera para explicar lo que pasa con las haciendas. Digamos que el peón explotado se desquita con el caporal y no con el hacendado, digámoslo así. Entonces, en la resolución de esto, Tito Flores quiere llegar a la independencia con aristocracia y plebe y encuentra que pues, hay una serie de fraccionamientos en la sociedad, de rivalidades, y no llega a tener un desenlace fértil esta tremenda violencia que existe en el sistema, o sea, que no llega a haber una revolución. Magdalena Chocano escribió una reseña. Yo cuando hace unos años, el historiador sanmarquino Guillermo Fernández me invitó a publicar esta reseña de Aristocracia y Plebe en su revista de reseñas que se llama Postilla. Yo le dije, Fernando, no la publiques. Y me dijo, ¿por qué? Porque está muy buena, me dijo. Yo le dije, bueno, es una reseña muy elogiosa, le dije, y yo quizá no me atreví a criticar a Tito porque yo era muy joven y me parecía que solo podía admirarlo. Obviamente, como ustedes saben, por mi artículo Incas Indios, no, sí lo llegué a criticar y mucho, y con más admiración todavía, porque él es quien nos enseñó a polemizar, él es quien nos enseñó a que no hagamos hagiografías. Yo soy enemiga de cualquier hagiografía y por eso es que mi crítica es un elogio. Eso fue en Incas Indios, no, pero en el año 65, cuando hacía esta reseña, yo no me atrevía a criticar a mi maestro. Pero ya de vieja, le dije a Guillermo, medio avergonzada, es una reseña muy elogiosa, me da vergüenza, le dije, pero ahora que lo leo, yo siento que es maravillosa mi reseña y que debería publicarla porque estoy resumiendo justamente la contribución de Tito a la, digamos, metodológica, a entender, realmente es el primero que introdujo el enfoque de clases sociales y de un marxismo. En ese tiempo se hablaba de materialismo histórico. Él nos saca el materialismo de allí, pero le pone la cultura, le pone... Ahora, las críticas que se hicieron, pues, son muchísimas, tanto de por qué pone a Ricardo Palma como una fuente de la sociedad colonial y por qué pone pinturas de Pancho Fierro como una evidencia histórica, etcétera. Y todo eso tienen toda la razón. Magdalena Chocano hizo también una reseña muy fulminante a las conclusiones, porque estaba escribiendo su ensayo, influido también por Tito. Ella, sobre la ucronía y la frustración en la conciencia histórica peruana. Y entonces yo decía, yo debía haber sido más crítica de Magdalena, pero bueno, en fin, podemos seguir. Medio minuto, pero después en la segunda vuelta puede seguir también. No, y para concluir esto, simplemente terminar con lo que decía José Carlos, la imaginación la llevó a un extremo quizá muy exagerado, pero es un ingrediente necesario de los historiadores. Eso lo sabemos lo que hemos leído, pues la teoría de la historia, ¿no? Sin imaginación no existe una buena narrativa histórica, pero tampoco se puede, digamos, ir demasiado lejos. Eso, muchas gracias, Cecilia. Entonces ahora le doy la palabra rápidamente a Fanny Muñoz. Fanny, adelante. Bueno, buenas con todos, todas. Quiero empezar agradeciendo también, como han hecho mis colegas, a Lu, especialmente a Manuel Burga, por la invitación a este seminario, y también a Cecilia Rivera, y me uno también al reconocimiento de lo que viene haciendo el LUM en estos años. Quiero comenzar señalando que para hacer esta presentación revisé pues, el texto que señala Manuel Burga, ¿no? Utopía, Historia y Revolución, de Carlos Aguirre y Charles Rocker. Y este año se conmemoran 30 años justo del fallecimiento de Alberto Flores Galindo. Es difícil no llamarlo Tito por la cercanía que tenemos algunos de nosotros que sí lo conocieron, y en mi caso creo que siempre pienso cuando investigo en la impronta de mi maestro, ¿no? Y sí, Cecilia hablaba hace un ratito del elogio, ¿no? Y yo sí quiero comenzar elogiando el texto que nos entrega Charles y Carlos Aguirre, así como a Pablo, ¿no? Sandoval, porque como ya dijo José Carlos, en el proyecto editorial de La Siniestra se viene rescatando algo que justamente pensé para esta presentación, que tiene que ver con la reivindicación del ensayo.
¿no? En la investigación. Y es uno de los temas que también toca en el artículo, este texto compuesto de seis capítulos y son ensayos, ¿no? Uno de los cuales sí está escrito conjuntamente entre dos personas de historiadores que sí conocieron a Tito y que pueden dar testimonio también de todo lo que es su producción historiográfica, sus temas de reflexión, pero también su relación, ¿no? O sea, esta fuente de inspiración y también generosidad. Entonces yo creo que estos ensayos son un resultado, pues, de una exhaustiva investigación que han hecho los autores a lo largo de estos años para dar a conocer estas preocupaciones como historiador y también como hombre público, ¿no? Porque Tito no puede vérselo como un historiador, sino como una persona que estaba pensando el momento político gracias, pues, a este personaje de Mariátegui, que para mí, como, no sé, creo que Carlos Agüero lo dijo, sus mejores libros para mí, en términos de esta poesía, que era él que lo ha subrayado también cuando escribía, es el libro de Mariátegui, La agonía de Mariátegui, y también Aristocracia y plebe, coincido, ¿no? Entonces, para mí estos ensayos están escritos, los ensayos que nos presenta Charles Walker y Carlos Aguirre, curiosamente los dos Carlos, ¿no? Son hechos con una fina sensibilidad y erudición, porque nos permiten dar a conocer cómo se construye el historiador y este intelectual público. Si bien ya en otros artículos se ha venido haciendo, yo creo que aquí lo que tenemos es como un hilo, el hilo de la madeja, y donde se centran en tratar de ver los lentes con la historiografía, la renovación que hizo en la historiografía, y sobre todo me gusta porque es una invitación a las jóvenes generaciones para acercarse al pensamiento de Flores Galindo y a su prolija obra. No tanto necesariamente para hacerles preguntas de lo que no pudo decir o dijo, sino de las rutas que abrió y el ayudar a pensarnos de manera interdisciplinar y diversa en un mundo que a veces siento que se vuelve muy disciplinar. Y entonces, y donde, como bien señalaste, José Carlos y también Cecilia, la cultura estaba presente. Yo fui alumna de Tito de 5 seminarios de cultura y él introduce el tema de la subjetividad, por eso siempre está presente en Aristocracia y plebe. Lo que más gusta es esa sensibilidad, cómo recrea a los comerciantes, etc. No quiero perderme en el hilo de lo que he trabajado para esta presentación, porque nos ilumina el presente, yo creo, ¿no? Y en una sociedad como actual, en el que estamos atravesando un proceso de crisis, ¿no? No solamente por la pandemia, sino que develó todas las desigualdades que ya conocemos, pensar en el futuro, en este contexto de incertidumbre, invocando esta dimensión utópica, pero en un mundo que ha cambiado y que justamente podemos tener esta manera de cómo él nos hace comprender lo plural. Entonces, y no es casual que también Charles Walker señale en el capítulo 2, ¿no? Dice, en este bicentenario, la obra de Flores Galindo es importante porque nos ha abierto muchas rutas, ha sugerido una nueva historiografía que ahora parece agotada la actual, pero reconoce los aportes importantes para seguir en esas preguntas, en esas pistas, en esa búsqueda de los movimientos revolucionarios de sectores que no necesariamente se están trabajando por una historiografía que da cuenta de la independencia circunscrita a la costa o a las polémicas que ya las conocemos. Entonces, en estos minutos yo quiero abordar 3 puntos. Uno, que quizás ya no lo voy a desarrollar tanto, es cómo nos presentan a este historiador, a este intelectual público, que se resume en este enunciado que hace Charles Walker en uno de los textos. Dice, al final, me es difícil encontrar un tipo de historia no empleada por Tito Flores. Y eso es. Tito es un pionero, se adelanta a su época porque no había leído todavía los historiadores de la subalternidad y él trabaja porque esa es su idea de la clase. Y me ha encantado, Cecilia, que señales cómo es esa noción de clase contraria, pues porque Tito es un marxista no ortodoxo y también lo rescata Charles Walker, la teoría de la idea de la clase como una categoría relacional. Y esa es su impronta, está presente en toda su obra cuando la miramos, la imaginación, el acercarse a esta cotidianidad. Entonces, creo yo que es importante subrayar en este primer punto que esta producción que hacen ambos autores en estos ensayos sale de su testimonio y nos cuentan cómo lo conocen. Uno lo conoce acercándose a Tito a preguntarle, ¿no? Carlos Aguirre, historiador de Federico Villarreal, luego lleva cursos con Tito, le pide una entrevista, Tito le ofrece los libros, así como decía Cecilia, es muy generoso, te lleva a tu biblioteca, sus fichas, y Charles Walker también le vine a preguntar porque está escribiendo sobre Mariátegui, es lo que cuenta en el texto. Entonces, al leer estos ensayos, yo tuve una viva imagen de Tito
Tito, le decía a Chuck Walker, me hizo recordar el patio de letras, a todo este acercamiento que Tito tenía con los grupos de estudiantes jóvenes, estudiantes de provincia, y en todo recogí ideas, ¿no? Ideas que luego te acompañaba. Entonces, este retrato de este personaje, de cómo pasa desde su colegio, de los lentes con los que lee, cómo se demarca de este marxismo de Pierre Vilar, se acerca, por ejemplo, a Carlo Ginzburg, ¿no? O sea, Tito trae a Ginzburg por su conocimiento justamente de la cultura, de la circularidad de la cultura, de cómo se trabajan las mentalidades. Entonces, otra palabra que hay que comprender en esta historiografía de Tito, de esta versatilidad y esta erudición, es la interdisciplinariedad. O sea, no se hubiera escrito El hermoso extraño de Aguilar y Ubalde si Tito no se acerca al psicoanálisis y lo combina y prensa justamente en este inconsciente. Entonces, su pasión por este marxismo no ortodoxo, en un contexto que no estaba vigente, el rigor y el nivel de exigencia en sus trabajos, así como su pluma para escribir, es resultado de esta pasión por la literatura. Y aquí quiero resumir en este primer punto, es que Tito era una persona incansable en su escritura y producción. O sea, guardo en mi memoria cuando uno lo buscaba en clases, que él estaba junto a su máquina de escribir, te escuchaba y seguía escribiendo su artículo, y ese es el patrón que describen luego Charles Walker y Carlos Aguirre. Pasa de un artículo, de algo que le llama la atención, observa, escribe primero en una conferencia, pasa un artículo, y luego se convierte en un artículo para una producción académica. Entonces, me parece que cuando leí esta parte, recurro mucho al paradigma indiciario de Carlo Ginzburg, porque los autores nos presentan estas claves bajo las cuales leía, esta trastienda del investigador, cómo construye sus ideas, cómo este patrón para su escritura. Entonces, y otra cosa que rescato son las redes, o sea, a Tito le gustaba mucho las redes y ahí está Manuel Burga, que aprenden mucho de estos intercambios a través de Pablo Macera, ¿no? Él contaba cómo Manuel, Manuel Burga y yo, Tito, iban donde Pablo Macera a discutir de la política, de temas historiográficos, y él repite esta propuesta, este espacio de debate y discusión. Entonces, ese es el primer punto que quería presentar. Y el segundo que sí pensé para esta presentación es el legado de la utopía andina. Yo encuentro que a 30 años de su muerte esperaría que se relea esta obra inspiradora de Tito. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que al igual que dice Charles, se lee poco a Tito. O sea, el año pasado hicimos un evento y no fue mucha gente, y era de sociales su casa. Y no era porque no tuvo la difusión, etcétera, sino que parece que a veces esta idea de que lo que se equivocó prima y no tanto se recoge en realidad lo que nos deja para pensar, para esta combinación de la imaginación y sobre todo pensar en el futuro en un país como el nuestro, en un país que todavía no ha resuelto algunas cosas, pero sí tiene fuerza y tiene esta exigencia cada vez más de esta exigencia de los derechos, ¿no? Entonces, en la obra de Tito Flores creo que nos da luces para seguir apostando por construir esta nueva sociedad. Y si bien él apostaba para la utopía socialista, hoy podemos considerar, retomando sus palabras, que hay más de una alternativa. Y creo que esos son los lentes que necesitamos leer, porque él habla de los conflictos, ubica mucho, pero recoge mucho la agenda de los de abajo. O sea, cómo es esta, diríamos ahora, agencia activa. Lo que sí no estaría de acuerdo cuando Charles dice, bueno, también tenía una lectura de género. Desde mi posición de mujer que lee, que trabaja en estudio de género, creo que no le podría pedir, no estaba en su referente en ese momento, no tiene esta lectura. Pero pensar en Alberto Flores Galindo es dar cuenta de esta incesante búsqueda de esta causa de la emancipación de los oprimidos, como anotan los autores. Y la lectura que hago ahora de Tito es esta apuesta por ofrecernos esta narrativa que es justamente buscando un Inca, compuesta por ensayos que son revisados, ¿ah? Porque Tito recogía las críticas, revisaba, corregía y cambiaba mucho su estilo y en términos de lo que le decían, ¿no? No era una persona que reacia a la crítica, pero su contribución más ambiciosa, que ha sido señalada como una hazaña intelectual por Gonzalo Portocarrero, por Sinesio López, el historiador de los vencidos, y es así como Carlos Aguirre y Chuck reconstruyen este itinerario de la construcción de la utopía, la revisión de estas perspectivas indisciplinarias, buscando un Inca
es la obra quizás más leída de Tito hoy en día. Porque ganó 2 premios, ganó el 86 el premio Casa de las Américas y después el premio Clarice Haring, ha sido traducida en italiano, en inglés por los autores, y también se produjo en México una obra de Utopía y en España. Y entonces creo que, ¿por qué? Una vez le preguntamos a Tito, ¿cuáles obras son las que más trascienden? Y él contó que justamente son las que ofrecen estas narrativas totales. Y ahí en este proyecto estaba junto con Manuel Burga al inicio, o sea, era un proyecto conjunto, que luego cada uno por sus opciones, y fue una opción política, la que Tito en ese contexto le urgía decir, por eso ese estilo apresurado, con su máquina de escribir, que estaba en una encrucijada también en términos de lo que era Sendero, como lo que dijo Cecilia Méndez y todo lo que pensaba la izquierda en ese momento. Entonces creo que el hilo conductor en lectura del pasado y presente y buscar las utopías... Fanny, un minuto. Es como dijimos con Omar, es buscando esta idea de las identidades colectivas, cómo le devuelve la agencia a los actores. Y entonces yo pensaba ahora en una noción compuesta, como decía Tito, por variedad de culturas, un modelo no homogéneo, y del socialismo es que rescate esta variedad de culturas. Él ya hablaba de la pluralidad, una sociedad plural. Entonces, en este artículo bello de No hay una isla feliz, y algo que quiero señalar, él recoge del socialismo esta idea, no tanto, es crítico a Cuba, pero recoge esta idea de la cotidianidad, de la vida y la amistad. Y entonces yo rescato esa primera parte para luego dejar el tema del ensayo, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que justamente también ha sido señalado por Gonzalo Portocarrero cuando dice en tiempos múltiples y ambiguos este retroceso del pensar, que tememos generar espacios, ¿no?, para poder hablar de lo que queremos como país y también salir de estos algoritmos de las redes virtuales, de los nodos señalados por de Sousa, entonces cada vez más segmentados. Entonces lo que rescato es la idea de poder pensar en una sociedad futura en donde ya los movimientos juveniles ahora, así como también el feminismo, es un gran aporte para entender esta diversidad. O sea, las crecientes demandas de los conflictos ambientales, o sea, los 22 conflictos que están ahora, nos surgen a pensar en que cómo los actores relevantes de estos nuevos movimientos llaman la atención a la persistencia de estas estructuras patriarcales y machistas y que violentan y matan tanto a mujeres como a la diversidad sexual. Así estas nuevas voces entran en el terreno de lo político, reclamando que no podemos tener esta sociedad igualitaria sin que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Y en este punto quiero señalar la importancia del vínculo social. Y ahí es donde hay una lectura interesante sobre el vínculo social y la amistad. Nada más, me quedo ahí. Luego, sí. Fanny, muchas gracias. Disculpa, pero en la segunda ronda tienes de nuevo oportunidad. Ahora lo dejo en la palabra a Chuck Walker, que es el que interviene en cuarto lugar para comentar las cosas que ustedes han venido indicando. Adelante, Chuck. Muy bien. Bueno, quiero empezar agradeciendo a LUM por la invitación, a la Siniestra y Pablo Sandoval por el apoyo con el libro, a mis panelistas aquí, a Cecilia y a los hijos de Tito, y a quienes nos acompañan hoy en la transmisión de este evento. Lamento mucho que no pudo estar Carlos aquí. Me gustaría empezar, antes de responder a los muy buenos comentarios, diciendo qué es este libro. O sea, es varias cosas a la vez. Es un homenaje a un pensador y persona que nos marcó profundamente y que dejó una huella no solo entre los historiadores académicos, sino en el público más amplio, algo que los 3 comentaristas han mencionado. Es también un intento, el libro, por explorar aspectos pocos conocidos de su vida y su obra. Y eso es finalmente una invitación a leer, releer y discutir la amplia obra de Flores Galindo. Los ensayos de este libro discuten el rol de Tito Flores como intelectual público, cómo lo hacía, como qué papel tuvo en estos años cercanos pero lejanos, sus visiones sobre la independencia, sus visiones y sus nociones sobre la violencia de la década de 80 y la Revolución Cubana, así como su relación tan cercana con la literatura. Este es, digamos, el contenido o el propósito del libro. Bueno, son 3 comentarios
realmente de lujo que voy a responder uno por uno, o comentar en realidad. Son comentarios lúcidos y lo que me gustó mucho es que todos han dado pistas para nuevas obras, nuevas entradas, exactamente lo que buscamos con Carlos. No pretendemos que este es el libro sobre Flor de Galindo, más bien queríamos provocar, invitar a sobre todo los jóvenes a leer más. O sea, parte del libro vino de nuestra sorpresa y casi indignación que jóvenes, no solo historiadores, pero esto sí, otros jóvenes y no tan jóvenes no conocían bien la obra de Flor de Galindo o no decían siempre, bueno, he leído un capitulito, pero no he leído más. O sea que de alguna forma sabemos que estos ensayos con temas como la Revolución Cubana, la literatura, la independencia, hay otros temas, ¿no? Y de alguna forma un comentario, un buen comentario de un libro siempre da nuevas pistas y empuja al otro lado, ¿no? Y más bien como editor pienso ya esto podría provocar un segundo libro de ensayos. Pablo Sandoval debería estar temblando ahora mismo. Bueno, José Carlos resaltó, mencionó lo de Steve Stern y cómo Flor de Galindo puso en la agenda la imaginación, la subjetividad, el estudio de los sueños. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que sería interesante, Tito trabajó justo antes del nacimiento, cuando estaba surgiendo los estudios subalternos y también estudios culturales. Sería importante ver su relación con estas corrientes, ¿no? Escribía de forma muy lúcida, muy directa, creo que le gustaría mucho lo que es estudios culturales, pero podríamos pensar mucho más en eso, ¿no? Y que sin duda habría que ver qué nos dice en sus trabajos sobre la actualidad candente y sorprendente en el Perú en 2020, ¿no? Y hay mucho, y nosotros con Carlos resaltamos eso. Nunca era, o sea, y todos saben eso, los presentes, nunca era el historiador o sea, que no hablaba del presente, más bien él está muy activo, como resaltamos en los diferentes ensayos. En debates actuales, su producción periodística es impresionante, la Católica junta una gran parte, pero no en todo, y hay mucho que hacer con eso. Peter Elmore también en su comentario del libro ha resaltado esto, su visión de lo que llegaría a ser estudios culturales y su contribución a debates actuales. Y finalmente con José Carlos, es curioso cuando hablamos con gente sobre Flor de Galindo, casi siempre nos dicen cuál es su libro favorito, porque para unos es Buscando en Inca, no tanto Aristocracia y Plebe. Carlos Iván de Gregori, que era muy crítico con Buscando en Inca, le encantaba, no me acuerdo de la palabra que usaba, no tengo la cita aquí, La agonía de Mariátegui. Pero es curioso que siempre cuando hablamos alguien dice, bueno, mi libro favorito o un libro que se debería leer más es tal libro. Bueno, en cuanto a Cecilia, sí, totalmente de acuerdo. Habría que trabajar más, o sea, este tema de clases sociales está presente en mi texto sobre la independencia, y su trabajo de aristocracia y plebe, ¿no? Está muy presente esta lectura, y esto lo ha resaltado Carlos hace tiempo, Cecilia misma en la reseña y otros trabajos, y otra gente, que esta manera de ver la clase sin esa dureza de estos años en el Perú, ¿no? Clasismo muy duro, con definiciones que no se podría cambiar, etc. Sí, estoy la verdad que de acuerdo con eso. También a su trabajo sobre la violencia, o sea, él iba trabajando, siempre tenía, no es que pasaba de un tema al otro, la violencia está muy presente y esto es lo que yo resalto en el capítulo sobre Ayacucho y Sendero y estos años, ¿no? Cecilia, mencionaste la visión de Madalena Chocano. Hay un texto que, verdad, que vale la pena, no sé si se puede conseguir en la edición española de Los Rostros de la Plebe, Aristocracia y Plebe, tiene dos nombres, en crítica, que Fontana, el gran historiador catalán, sacó. Madalena tiene una excelente introducción donde resalta algunos puntos, su visión crítica, o sea, su búsqueda de otra forma de ver clase como relación. Sí, estoy en realidad de acuerdo. Mi texto, y lo digo, lo admito, es uno de los subtemas del capítulo mío sobre la independencia, pero habría que trabajar más, ¿no?
y era un tema que está muy presente no solo en Aristocracia y Plebe. Sí, Fanny, también muchas gracias. Otra lectura muy profunda como José Carlos Cecilia. Sí, y resaltas temas muy importantes, ¿no? Uno de los temas, una de las inspiraciones del libro era entender cómo lo hacía Flores Galindo, cómo producía tanto siendo tan generoso, porque todos que somos profesores hemos tenido un momento de decir, uy, nos invitaron a dar una charla, pero ya no doy más porque tengo 2 tesis aquí o tengo que leer para mi clase. Y es imposible pensar en Tito decir no a algo, porque enfatizamos en la introducción, ¿no? Que daba muchas charlas públicas, no solo académicas, pero en sindicatos, en diferentes espacios públicos, publicaba en periódicos. Creo que hay trabajo periodístico que no se ha encontrado todavía. Era muy generoso. Yo me acuerdo que el tiempo que me daba era impresionante cómo hacía los contactos. Me presentó a Carlos Aguirre, me fomentó varias amistades ahí. Y uno de los temas que intentamos con el libro es cómo lo hacía. O sea, la verdad que qué manera lograba hacer tanta cosa. Y era un lector interdisciplinario. Yo creo que ayudó el hecho de estar en sociales. Eso es un tema que salió en el evento sobre Flores Galindo en humanidades. Un tema un poco incómodo, pero al final ha sido un gran servicio a la católica, a los jóvenes y a su propia obra. Salir de historia y estar en otro departamento. Sí, por ejemplo, el Ginsberg, Carlos Ginsberg, ¿no? Cómo lo buscaban en Lima, y en las cartas a Manuel Burga, que se publicaron hace unos años, cada persona, cuando él está en Francia, que iba a Francia, tenía que llevar 5 o 6 libros, pedía copias, en un momento que era muy complicado, ¿no? Y él buscaba cuándo se va a traducir Ginsberg, E.P. Thompson, una serie de autores. O sea, hay un trabajo intelectual que se puede estudiar mucho más. No pretendemos ser o sea, queremos provocar, apoyar nuevos estudios. No pretendemos terminar estos temas, ¿no? Sí, buscando en Inca. Bueno, la verdad que Fanny ha resumido algunos de los argumentos presentes en el libro muy bien, lo interdisciplinario, algunos temas de la utopía andina, lo de género que dije, yo creo que o sea, él no entra, no circulaba en el Perú muy poco la teoría de género, los debates, aunque... pero sí, en la aristocracia plebe, el papel de las mujeres sorprende. Creo que un autor menos sofisticado o más tradicional hubiera tenido menos presente las mujeres. Yo lo veo como un tema que quería tratar. No sé, ahí puedo estar imaginando. Bueno, yo creo que hay preguntas del público. Me gustaría dejar a mis colegas aquí, creo que unos minutos para contestar. Simplemente agradecer. Esperamos que se lea mucho el libro, que los jóvenes y los no jóvenes vuelven o conocen a Tito Flores y su trabajo por primera vez, porque finalmente la inspiración del libro ha sido nuestra sorpresa muchas veces en Lima, en Cusco, en varios espacios, cuando la gente no conocía a Flores Galindo o decían, me han dicho de tal libro, ¿no? Es como dijeron los 3, era un gran escritor, y eso es otra cosa que Carlos resalta con el texto muy lindo sobre la literatura, algo que se trabaja muy poco en el Perú. Era un gran lector, no sabemos cómo tuvo tiempo para leer tanta ficción. Bueno, termino agradeciendo de nuevo a mis panelistas, mis colegas acá, Bloom, y esperamos otra palabra. Creo que Cecilia Rivera va a hablar y también pregunta del público, pero muy agradecido. Muchas gracias. Va a haber segunda rueda, ¿no? De comentarios, creo. Primera intervención. Ahora queremos darle el pase a Cecilia Rivera, que va a darnos unas breves palabras para luego poder continuar con la segunda ronda, donde pueden complementar sus primeras intervenciones, y les voy a formular algunas de las preguntas que hemos recibido por parte de las personas que nos están viendo. Cecilia. Ok, buenos días a todos los que estamos viéndonos más cerca y los que estamos más lejos. Y yo solo quiero decir unas cuantas muy breves palabras o unas cuantas cositas. En primer lugar, agradecer
a Elum y también a los editores y a Charles y Carlos que han publicado y escrito este libro, ¿no? Y a la editorial que se ha dado el esfuerzo de hacer un lindo trabajo editorial también, ¿no? Y me parece, en primer lugar, agradecerles a los dos, tres, y en hacer esta presentación en este momento y en este contexto, ¿no? Me parece de lo más apropiado para lo que era el proyecto personal y político de Tito, ¿no? Estamos ahorita en un contexto crítico para la revolución política de nuestro país y con situaciones graves que todos, sobre todo los primeros que han intervenido, han mencionado, lamentado y establecido posición. Tito estaría justamente en medio de esto, porque gracias a Chuck Walker y a Carlos Aguirre tenemos una primera biografía incompleta o perfectible, o como quieran, pero que tiene la enorme virtud de traer a colación que un historiador es un hombre de su época y además comprometido, no solamente con su época, sino también con el futuro de la misma, ¿no? Yo quisiera decir en ese sentido que les agradezco muchísimo la oportunidad que han creado de pensar estas otras dimensiones o múltiples dimensiones de un trabajo de una persona como Tito, comprometida no solo y no principalmente con la historia o la historiografía, sino con la sociedad peruana y con su futuro. Y esa era la razón por la cual él hacía historia y escribía los temas sobre los que escribía y se pasaba, no sé, desde las 6 de la mañana que se levantaba hasta más o menos las 11 en que se iba a acostar, pensando todo el rato. O sea, cómo lograba hacer las cosas es porque no descansaba sino las horas que había que dormir y punto. Todo estaba articulado, era parte de su vida, articular el pensar qué nos está pasando como sociedad, a dónde estamos yendo, a dónde queremos ir, cuál es nuestro proyecto político, quiénes están trabajando en esa dirección y de qué manera su trabajo podía aportar. Desde la tesis de bachillerato en los mineros de la Cerro de Pasco, Tito no solamente está pensando en clases sociales, sino está pensando en cultura, está pensando en imaginación. Me acuerdo de que cuando yo lo conocí, una de las cosas que le importaba a él era que lo conociera bien, me dio sus libros a leer. De ahí no paré de leer ni uno, evidentemente, incluso antes de ser publicados. Pero me acuerdo de la fotografía de una familia que llegaba a Cerro de Pasco a ser mineros con un enorme reloj. Y Tito decía de esa fotografía que era muy reveladora, no solo del mundo social en que se estaba viviendo, sino de lo que los campesinos tenían en la cabeza en ese momento. Es decir, de la imaginación y de la cultura que estaba cambiando. Si bien puede parecernos un libro o un trabajo inicial, el del Cerro de Pasco, creo que ahí hay muchas de las líneas que ha desarrollado y que el trabajo de Charles y Carlos ha rescatado en esta biografía. Y entonces también está desde su vinculación con el quehacer político del país, tanto partidario como personal, ¿no? Y por eso me parece tan significativo también que sea el LUM, el lugar donde se haga la presentación de este libro y estemos aquí reunidos a hablar tanto del libro que nos permite acercarnos a una persona, a un personaje, como de sus obras, ¿no? Y en ese sentido quiero agradecer otra vez LUM, el momento político, el contexto, los autores y los presentadores, ¿no? Que ahora han comentado en una muy interesante combinación tanto el libro como el personaje.
Y yo solo quería rescatar, que quizá justamente para un futuro de lo que se va a hacer con él, algo que, digamos, Chuck contó que parte de sus razones para emprender el libro es lo poco que se conocía el autor. Y yo quisiera decir que en estos últimos meses he notado en los estudiantes de antropología un cambio que no había antes, ¿no? Que sí, en efecto, no solamente hay un interés por el autor, sino que hay un interés por la política y la participación de la cultura y de agentes profesionales y de sus vidas personales en estos proyectos culturales del país. Entonces los he encontrado leyendo con más profundidad a Tito, quizá también por el hecho de que Chuck y Carlos han hecho un trabajo de difusión en ese sentido, pero también por me imagino, por los contextos, por la época, por lo que estamos viviendo, y porque se trata de nuevas generaciones, ¿no? Y me parece muy lindo que las nuevas generaciones estén, bueno, considerando ya vieja la generación que dijo que estas cosas estaban equivocadas y queriendo averiguar por qué, ¿no? Porque me da la impresión que hay una nueva mirada de las cosas. Probablemente es otra nueva, no está organizada ni intelectual ni políticamente como en los años 70, 80 y 90, entonces tenemos unos nuevos aires. Y yo creo que en ese sentido hay otra cosa que se ha modificado también y es la mirada, digamos, esto es siento yo como un logro respecto de la obra de Tito, ¿no? Buscando un Inca ha sido probablemente por mucho tiempo considerada la obra de Tito y tapado todas las otras. Y yo creo que eso es un error. Buscando un Inca es una especie de conclusión y punto de partida. Y es conclusión como para decir, no más mirar atrás, hay que mirar para adelante. La utopía andina, esta idea de la vuelta del Inca, no sirve ya, hay que mirar hacia adelante. Y en ese sentido es un logro de la propia obra, en el sentido de que generó discusión. Y la discusión es el punto de partida, pues generó discusión, es decir, generó rechazo, halagos, pero también rechazo. Y en ese sentido es un punto de partida para el futuro y para nuestro vínculo con la razón de hacer de Tito, historia y de los demás profesión, su trabajo profesional, ¿no? Su relación con la sociedad peruana, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé, los campos, como ustedes han dicho, abiertos por Tito, yo creo que Carlos Aguirre transmite muy bien lo que es la relación de Tito con la imaginación, con la cultura. Las clases sociales nunca fueron una estructura para Tito, ¿no? Siempre fueron una vida, una relación, un mundo cultural, algo que tenía que cambiar y sus representaciones del país tenían que cambiar, ¿no? En ese sentido, tanto Mineros de la Cerro de Pasco, ¿cómo se llama lo de Mariátegui? La agonía de Mariátegui, los libros sobre aristocracia y plebe, o digamos la época de crítica colonial, y buscando un Inca, todos responden a una pregunta: ¿por qué está pasando en la sociedad peruana y a dónde podemos ir? ¿Qué cosa podemos aprender del pasado para ir adelante, ¿no? En la aristocracia y plebe, por ejemplo, se discutía la situación de clases, de las diversas clases, y si había la posibilidad de un proyecto colectivo, conjunto en el país, ¿no? Bueno, los dejo ahí, les agradezco a todos esta presentación, este libro y la ocasión de abrir una posibilidad de seguir leyendo y seguir pensando en la relación entre la disciplina, el compromiso político y nuestro futuro como país. Gracias a todos.
Muchas gracias, Cecilia. Ahora vamos a iniciar con esta segunda ronda para que puedan complementar las intervenciones de la primera. Cada uno va a tener 5 minutos y adicionalmente les voy a formular una de las preguntas que hemos recibido por parte de los que están acompañándonos en este diálogo. Vamos a seguir el mismo orden de la primera ronda de intervenciones. Entonces comenzamos con José Carlos. La pregunta la formula Gladys Ullón, quien nos dice: ¿por qué los peruanos no hemos sido capaces de construir una verdadera comunidad nacional? José Carlos. ¿Se me escucha? Yo siento un ruidito ahí. ¿Sí se escucha? Hay interferencia, pero se escucha. Ya, está bien. Bueno, gracias por la pregunta, Carla. Pues, ¿por qué los peruanos no hemos podido construir una nación? ¿No? Es la pregunta. Y intentando vincular claro a lo que estamos hablando, creo que no estoy de acuerdo. Y me viene bien la pregunta justamente para tocar alguno de los temas que me quedaron ahí, uno de los tantos que quedan pendientes para comentar, tanto el libro de Carlos Aguirre de Dicho como la obra de Tito Flores, y es el énfasis que ellos le dan, que Tito Flores dio a este esfuerzo que tenía para alejarse de una historia estructurante, donde ya las cosas están ya más o menos predefinidas y es donde tienes que llenar en cajas institucionales o de estructura los procesos sociales. Entonces creo que les interesaba un poquito más captarlos en su movimiento, ya como se ha dicho acá, por todos prácticamente, en sus aspectos relacionales, y como Cecilia Méndez ha mostrado, por ejemplo, en un libro hermoso como es La República Plebeya, en cómo las cosas se van construyendo, o sea, cómo el Estado se va haciendo y los ciudadanos se van haciéndose, por decirlo así, o sea, van ocurriendo, se van construyendo. Entonces, no sé si un defecto, pero un tema del pensamiento, no solamente nacional, no solamente es peruano, sino el pensamiento, creo, es siempre una tendencia hacia la ucronía, ¿no? Y a encontrar fallas en la realidad, o como uno se imagina la realidad, confrontada con su deseo, ¿no? Entonces, también aludiendo al ensayo de Magdalena Chocano, tan agudo, o sea, ella se encarga ya en su momento, hizo una muy buena crítica a cómo nuestro deseo de un Perú idealizado no iba a poder ser satisfecho nunca, porque lo que tenemos es el Perú real, y el Perú real no es un defecto de un Perú ideal que exista en la cabeza de alguien, sino ese es el Perú, esa es nuestra sociedad. Lo que nos conviene es entender cómo está construido, qué procesos lo están atravesando, qué cosas están sucediendo, qué es eso que no nos parece nación, como si es algo, es un conjunto de actividades, de tensiones, nudos, ¿no? De nudos de procesos que sí están conformando una cierta cantidad de relaciones y de lógicas que estructuran una sociedad. No es que no tengamos una sociedad, para que no se parezca a algunos modelos que habíamos previsto, eso ya es otra cosa. A mí me interesa la actualidad de la discusión que trajo el uso simpático de Alberto Vergara, del ensayo de Alberto Flores Galindo en relación con la vinculación de ciudadanos y repúblicas y ciudadanos y al revés, porque me parece que es importante, sobre todo ahora, ¿no? Intentar pensar en la manera en que nuestra comunidad social y política y económica está estructurada, y además en crisis, como en muchos lugares del mundo, a partir de la constatación, de la modesta constatación de las cosas que están sucediendo, y no en confrontación con deseos y frustraciones de lo que deseamos que sea. Siento que, por ejemplo, allí Alberto Flores Galindo
claramente dice, ¿no?, que dice además con mucha solidez que no hay posibilidad de una república auténtica mientras existan tanta oligarquía, explotación, discriminación, imposibilidad de ser iguales ante la ley. Por lo tanto, esta república sería casi un sofisma. Es lo que dice él. Y lo que dice Vergara, muchísimos años después, sería que la promesa republicana y la promesa neoliberal, por decirlo así, o la promesa económica y la promesa institucional, no, una se cumple y la otra no. La republicana no se cumple, que digamos sería aquella que nos prometía igualdad ante la ley, y la económica neoliberal sí se cumple porque somos sujetos económicos. Y creo que, la verdad creo que en ambos casos hay, o por lo menos a mí me generan, no colijo, no me satisface ninguna de las dos interpretaciones, ¿no? La de Tito Flores, porque creo que está bien, es hija de su tiempo, y él es un hombre que finalmente tiene en su horizonte la utopía y la revolución como elementos fundamentales para entender el cambio social, y no se imagina muchas otras formas de cambio social posibles, y le cuesta constatar el proceso desenvolviéndose, aunque él es consciente de que eso es lo que quiere hacer, pero ese es su límite porque ese es el límite de su generación, el límite de su tiempo, el límite como ser humano. En cuanto a Alberto Vergara, creo que las debilidades siento que son un poco más hondas, por lo menos para mí, porque hace o profundiza esta fetichización de la economía que prácticamente la separa de todo lo social, la convierte en un elemento de la naturaleza prácticamente, y lo social solo queda reducido a aquellas promesas que el liberalismo clásico no puede cumplir, que son, bueno, que vayamos a ver, vayamos a revisar en la historia del siglo XX peruano si en realidad no se han cumplido, por decirlo de alguna manera. Yo lo que la verdad siento es que hasta por lo menos los años 60 hay una enorme cantidad de adquisiciones ciudadanas que se pueden ver en los trabajos de grandes historiadores del siglo XIX y del siglo XX, y que luego tenemos un gran proceso que se puede historizar también de destrucción y desmantelamiento de los derechos sociales desde los años 60 hasta acá, pero sobre todo desde el proceso neoliberal que se impone y desestructura y nos deja con una ciudadanía mucho menos sujeta de atribuciones. A mí me parece Carlos, que, un minuto, por favor. sí, termino con eso, simplemente redondeando la idea de que nos conviene volver a introducir la economía junto con la cultura y la política en un solo movimiento social. Nos conviene también pensar las cosas desde la modestia de la constatación inicial, apartándonos de los modelos de nuestros deseos o de nuestros modelos que van a hacer que veamos que las cosas están en defecto, construidas en defecto en relación con estos modelos. Y nada, eso. Entonces, la república, tenemos una república, sí tenemos, y tenemos ciudadanos también. La gente que salió a la calle no son fantasmas. Ahora, están movilizadas por cosas muy distintas a las que el sujeto económico imaginado por Alberto, por los dos Albertos, se imaginaron en su momento. Vergara, este sujeto que solo quiere institución, pero que en realidad ya existe, porque es económicamente válido, y Tito Flores Galindo, el sujeto que estaba imposibilitado de existir en una república eufemística porque estaba demasiado carente de agencia. Yo creo que ninguna de las dos cosas hoy se colige con lo que vemos en la realidad. Muchas gracias, José Carlos. Creo que había algunos problemas con mi audio. No sé si ahora todos logran escucharme bien. Ya, más bien disculpas por los problemas técnicos. Ahora vamos a pasar a Cecilia, y la pregunta para Cecilia es la siguiente. Marcelo Armas, de 22 años, nos dice: podríamos considerar que la obra de Flores Galindo no es la historia oficial de nuestro país, pero sí la historia real por su contenido crítico y social de los pueblos de nuestro Perú. Cecilia. Ok. Qué interesante la pregunta, porque opone oficial a real.
quizá de alguna manera trayendo esta idea de Basadre, ¿no? Del país oficial y el país profundo, aunque no lo dice así, pero real es un término problemático porque alude a una concepción positivista de que nosotros podemos fijar la realidad y definirla con una autoridad que nadie tiene. Una de las cosas que tenía Tito Flores es justamente la conciencia de que sus conclusiones y su obra tenía que irse renovando, siempre reescribía sus artículos, entonces no hay nada que pueda ser conclusivo en la historia. Basadre mismo dijo, la historia es un argumentar sin fin, entonces no creo que se pueda oponer oficial a real, porque lo oficial también es una realidad, ¿no? La historia oficial es una realidad que justamente algunos nos hemos ocupado de construir, de cuestionar esos discursos de la historia oficial que son muy reales, ¿no? Entonces, creo nuevamente que puede ser una falsa dicotomía. Quería quizá, aprovechando que también fue, digamos, pues yo recibí mucho más de lo que yo puedo decir de Tito Flores. Quiero dar un poco de contexto a algunas cosas que se han estado diciendo aquí. Por ejemplo, el hecho de que él dictara en sociología no fue una elección. Eso fue porque él era una persona, era un marxista, un militante, un hombre de izquierda que espantaba a una historiografía conservadora, macartista, que era la que predominaba en los círculos historiográficos. Y una de las cosas que yo más admiré en cuenta, porque yo y digamos intelectualmente con Tito, yo lo conocí a los 20 años y de ahí nunca tomé un curso con él, pero me acerqué a pedirle, fui al departamento de ciencias sociales, a sociología, para pedirle si podía asesorar mi tesis el año probablemente del 84 o 83 por ahí, porque no entraba en historia católica a ningún historiador o historiador que yo pudiera sentir que entender lo que yo quería hacer, y a pesar que Tito no era especialista del siglo XIX de las cosas que yo quería estudiar, como caudillismo, siempre estaba muy abierto y me aceptó. Entonces, había una cosa muy interesante que diferenciaba a la Católica de San Marcos en cuanto en qué departamento estaba alojado historia. En la Católica, la especialidad de historia estaba alojada en el departamento de humanidades y estaba separado de sociología, de economía y de antropología. Y en San Marcos, historia pertenecía a ciencias sociales. Yo creo que se tomaba en humanidades como que si te interesó en la sociedad tienes que estudiar sociología, no sé. O sea, la historia, digamos, y lo que quiero decir es esto. Que, bueno, estas no eran casualidades. O sea, si tú querías hablar de revolución, pues era un poco difícil que lo hicieras en un departamento de historia tan conservador. Entonces yo entiendo, y Cecilia nos puede contar un poco más eso, porque debe conocer mucho más. Si a Tito lo vetaron en historia y tuvo que irse a sociología porque no le dejaron entrar a enseñar en historia. Tan es así que entonces eso yo no lo puedo decir con certeza, como seguro Cecilia lo sabe mucho mejor. Pero lo que yo sí puedo decir es que en los años a comienzos de los 80, cuando yo era estudiante, finales de los 70, comienzos de los 80, mi profesor era Franklin Pease, que era un hombre brillante, pero era un hombre muy reaccionario, muy de derecha. Y entonces cuando yo me acuerdo muchísimo de una imagen que yo en la cafetería de letras estaba cruzando y Franklin Pease me preguntaba, ¿dónde va usted? Y yo le dije, voy a sociales. Ah, es que usted es rabanito, me dijo. O sea, yo era roja porque iba a sociales. O sea, ustedes se imaginan ese ambiente que había en esos momentos en que yo estaba perdida, yo no entendía por qué, o sea, ¿por qué me dice rabanito? Y el propio Franklin Pease, cuando yo le llevé un artículo que yo había escrito sobre la violencia, que fue en realidad a partir de invitación de Tito a participar en una mesa sobre violencia en lo que se llamó el primer Congreso de Investigación Histórica organizado por el CONCITEC el año 84, justamente a propósito de estos temas candentes. Estaba Kotler, estaba Jaime Urrutia, estaba Iván Hinojosa de bebé, yo también estaba súper jovencita, pero yo había terminado un ensayo que escribí para ese coloquio y Franklin Pease en ese momento era director de la revista histórica y director de la Biblioteca Nacional. Yo le llevé ese texto sobre que era un análisis de las estadísticas de los arrestados y encarcelados en Lima en comienzo del siglo XIX, que estaba haciendo como parte de un proyecto sobre artesanos en Lima.
él me dijo que había mucha violencia y me rechazó mi artículo. O sea, para ver que... Entonces había un estigma contra las personas que trabajábamos o queríamos trabajar estos temas de violencia en la propia historia, y yo tuve que ir a que Tito me asesorara en sociales, y en realidad su oficina, siempre llena de gente, de artistas, de periodistas, que yo tampoco entiendo cómo escribía tanto, fue mi posgrado. O sea, cuando yo llegué a Nueva York, yo ya había leído Thompson, Foucault, ya había leído todo eso por Tito. Yo tuve mi posgrado en sociales por visitar a Tito, porque en realidad nunca tomé una clase con él, pero fue mi maestro. Y eso yo quería decir eso a propósito de lo que han dicho, porque no fue una elección, creo, para él irse. Él hubiera querido, y solamente cuando ya su prestigio no se podía ocultar el brillo que él tenía, y fue invitado a Estados Unidos por Steve Stern, algo así. Entonces recién cuando volvió empezó a enseñar en historia, pero no enseñó en la licenciatura, sino en la maestría, que era donde la católica abría las puertas a la gente que venía de provincias, ¿no? Eso era muy claro, había una cuestión de clase, ¿no? Y una cuestión muy discriminatoria. Y Tito nunca nunca se inhibió de las críticas. A mí siempre me llamó la atención por qué Tito Flores, es una cosa que rescato del trabajo de Carlos Aguirre, que me parecen 3 ensayos absolutamente brillantes de Carlos, como siempre. Una de las cosas que dice Carlos en su ensayo donde analiza las editoriales donde publicaba Tito, me llamó mucho la atención, porque resalta que de los libros, el único que fue publicado por una universitaria fue el de Cerro que he mencionado, Cecilia. Y dice que le interesaba en su ensayo Carlos Aguirre en qué editoriales, o sea, la palabra impresa, esa necesidad de escribir todo el tiempo y publicar en editoriales donde se pudiera difundir y llegar a un público más amplio. Si algo tengo de eso, yo lo aprendí de Tito. Y, Cecilia, un minuto, por favor. Gracias. Sí, y para terminar, bueno, se me fue la idea, que yo quería decir una cosa. Me hizo recordar mucho esto de que no publicaran editoriales universitarias, que tampoco había mucho, pero bueno, a Benedict Anderson, porque un intelectual de la talla de Benedict Anderson, y él mismo lo dijo, ¿te oye alguna interferencia? Publicó su libro Comunidades Imaginadas en la editorial Verso, que tampoco es una editorial, no es una editorial universitaria, de universidad. Y eso lo decía en respuesta Benedict Anderson a los que lo acusaban pues de ser como un eurocéntrico, qué sé yo. Él decía cómo su obra no fue recibida bien en la academia inicialmente, ¿no? Sino ya cuando fue consagrado, pero Comunidades Imaginadas llegó a de todos los países del mundo, se tradujo en editoriales que no eran universitarias. Entonces yo rescato esa heterodoxia, esa osadía, esa valentía, y nunca publicó, y eso no lo dice Carlos, pero yo me daba cuenta, nunca publicó en el IEP. O sea, Tito tenía ahí un prurito con el IEP, publicaba en editoriales más radicales, digamos. Mosca Azul era mucho más radical en esos tiempos, digamos, publicaba en Caballo Rojo, publicaba con, digamos, claramente una militancia de izquierda, pero me llamó mucho la atención que siendo el IEP la editorial por excelencia de publicaciones de ciencias sociales, y Tito, que estaba tan vinculado a ciencias sociales, nunca quiso publicar en el IEP, y también tenía una cierta antipatía por Ribagüero, porque lo asociaba con toda esta herencia de la historiografía conservadora, ¿no? Y bueno, obviamente sabemos que Ribagüero fue un historiador que abrazó el fascismo. Entonces, eso en estos momentos donde el fascismo, por ejemplo, está ahorita tratando de ocupar espacio en todas partes del mundo, es un ejemplo a seguir. Valentía de salirte del carril de la academia, que te pone un corset, que quiere que tú escribas en revistas, al menos yo en Estados Unidos siento ese corset, ¿no? Y yo creo que uno tiene que tener la libertad de elegir su camino, y si algo me ha dado Tito es eso, ¿no? Esa inspiración para seguir esa libertad de que yo quiero a mi país, y yo publico donde me da la gana, y no tienen que autorizarme ningún peer review si no quiero, pero si quiero sí, o sea, bueno, eso es lo que quería decir. Gracias, muchas gracias, Cecilia. Ahora le damos la palabra a Fanny. Fanny, Raúl Valdivia nos pregunta, ¿podrían comentar la influencia de Argueda, Foucault y el grupo de estudios subalternos liderado por Ranayit Guha en los 80s en el trabajo de Alberto Flores Galindo?
Fanny, ¿podrías activar tu audio, por favor? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que hablar de los estudios subalternos, que ya lo tratan también Chuck y Carlos en su trabajo, diríamos, que sin leerlos, porque no los llega a leer Tito, él y los autores usan una palabra muy importante, ¿no? Es pionero, ¿no? Pionero en diferentes campos y también en diferentes lecturas, dada su creatividad y su, llamémosle, su pluma literaria, porque Tito impulsa todos los estudios de cultura andina. Él en la Universidad Católica dicta 5 seminarios de cultura andina y él venía trabajando con justamente Orlando Plaza en el taller de ruralidad, ¿no? Y él trabajaba esos temas, pero él crea, ¿no?, con Gonzalo Portocarrero todos los cursos de seminarios de estudios culturales. Y cada seminario, miren, era tan novedoso que cada seminario era nuevo, porque estaba construyendo en ese momento buscando un Inca. Y algo que quiero señalar es que muchas de las monografías que pide a sus estudiantes, ¿no?, tanto de maestría como de pregrado, él las trabaja y las incorpora y discute, y en eso es también esta vocación bien descentralista, ¿no?, de Tito, de recoger la monografía de los profesores de los departamentos y no tener esta mirada jerárquica ilustrada de qué se producía. Entonces quiero señalar de que él antecede, ¿no?, es pionero en los estudios que después se van a dar y que nada menos funda Gonzalo Portocarrero con Víctor Bisch, que es la maestría de estudios culturales, pero él es el que funda y trae la cultura a los estudios de, no diría de antropología, porque este es un oficio de los antropólogos, pero sí a sociología y un campo de estudios propio. Entonces, no revisa estos textos, no los trae en su momento, pero sí creo que él incorpora mucho, y ahí me ha gustado mucho la lectura de este marxismo más libre, ¿no?, heterodoxo, que no se apega mucho a la economía, aunque sí la trata, sino le da mucha importancia a la vida cotidiana, a la cultura, y por eso es su interés por Ginsburg, porque Ginsburg justamente se acerca al mundo de las mentalidades. Y el texto por excelencia que revisábamos y que ha sido el que a mí, pues en mi práctica inspiradora, luego de mi tesis doctoral, que está la obra de Tito y está también la de Carlos Ginsburg, es justamente El queso y los gusanos, ¿no? Cómo reconstruye esta mentalidad de este campesino para, sin tener acceso a la escritura, cómo hay esta circularidad cultural. Entonces yo diría eso. Ahora, respecto a Foucault, y ahí, bueno, Cecilia me corregirá, yo creo que él se acerca justamente al psicoanálisis, también con Gonzalo. Ellos hacen un equipo de trabajo, participa Norma, participa Margaret Starr, se acerca al psicoanálisis para trabajar el inconsciente, pero ya en su camino estaba toda esta historia social y cultural también de lo que él trabaja en Francia. Entonces, a mí me parece que no sé, y ahí me corrige Cecilia si lo lee directamente, porque nunca lo leímos nosotros en las clases, pero sí a través de los estudios que hace psicoanálisis. Ahora permítame, contestando esta pregunta que se ha hecho, quiero señalar 2 cositas, ¿no?, si todavía tengo tiempo. Una, respecto a la tradición ensayística e investigación, que está en uno de los textos y que tiene que ver con algo que ha dicho Cecilia Méndez. Y en esta idea de que Tito, ojo, su idea del socialismo también es una idea libre, ¿no? O sea, él apuesta al socialismo, pero él dice, pero es para pensar en el futuro. Y eso lo dice en su carta de despedida, no su testimonio. Dice, es para renovar un estilo de pensar y de actuar, y donde el socialismo se convierte en un desafío a la creatividad. Yo no quiero pensar que es porque está pensando que hay que pensar ahora en el socialismo, sino por esto que señalé su legado en este pensamiento crítico, en donde encontrar la complejidad, porque nunca renuncia a la complejidad, a los conflictos, a no, por más que estudia los sectores subalternos, no pondera, no idealiza, sino encuentra ahí qué está pasando al interior de ellos mismos. Pero quiero ir a la importancia de la tradición ensayística. Y en esto también Chuck
y Carlos Aguirre plantean, al igual que varios críticos, que quizás su estilo ensayístico, que le permite que se haga esta lectura ágil, esta lectura de esta historia totalizadora, de esta interpretación de estos ensayos globales, dice que conlleva que la rigurosidad pueda ponerse en entredicho y generar, cito a ellos, algunos defectos en sus argumentos. Y también recoge que el propio Tito se da cuenta de esto, ¿no? En una entrevista y dice, quizás mi estilo disperso, quizás mis temas, pero yo creo que la pregunta que subyace a este ensayo es la manera en que Tito contribuye a la comprensión de estos 80, que era en plena crisis, imagínense, estaba ahí Sendero, o sea, es difícil tomar distancia cuando los hechos están sucediendo, pero él no quiero plantear ahí la importancia que tiene el ensayo como género discursivo persuasivo, como una capacidad argumentativa, porque es un legado político, o sea, es una obra que está pensando en un futuro y no solo es una historia en términos de lo que el acontecimiento que ya se realizó, sino para el futuro. Y entonces yo creo que es una llamada de atención para pensar en este género, en un contexto, como lo acaba de decir Cecilia Méndez, en que la academia también nuestra está muy pegada a la Academia del Norte, con papers que se pierde, y ya lo dijo Rita Segato en la Feria del Libro, en su discurso inaugural en Buenos Aires, se pierde la autoría. O sea, no hay una apuesta. Y yo creo que en países como el nuestro, en donde todavía, y ahí permíteme, Carlos, no sé si hay una comunidad, pero sí creo que hay algo que rescatar en ese texto de Tito y que ha sido señalado también por Gonzalo. El racismo todavía persiste en el Perú. O sea, no podemos decir que no es una sociedad racista. Lo hemos visto incluso en esta pandemia, insultos, y qué traían insultos del siglo XIX, ¿no? Ese de, oye, Serrano, tú no me vas a decir nada. Entonces, yo creo que también tenemos que ver, y Buenaventura también lo dijo acá el año pasado en Alalas, el paper atenta contra esta voz autoral. Entonces, los parámetros actuales de la academia, el paper tiene que ser, por ejemplo, en inglés, te dan más puntos, publicarse en revistas de impacto, lo cual atentan con una metodología colaborativa que ve en el otro el sujeto con el cual se comparte y se transmite conocimientos, en lugar de ser únicamente una fuente de información para nuestra investigación. Yo no creo que hay que irse a un extremo al otro, pero creo que hay que ponderar, porque como dice Cecilia, ¿para quién escribo? Yo quiero escribir porque ahora el Perú vive también un conflicto muy serio. Entonces, ¿a dónde voy a escribir? ¿A un paper indexado, una revista? ¿Quién lo va a leer? ¿Para quién produzco? Y eso es esta situación en estos tiempos en que se exige este género académico profesional, que se gana, que se pierde el legado, que urge recuperar este género. Y también cuidado con las múltiples plataformas digitales que permiten comunicarse en el siglo XXI, pero también vemos que los algoritmos nos juegan pasadas, desde qué enunciados de poder se están haciendo. Entonces, esto nos puede servir para poder tener lentes y entender este tipo de ciudadanía desigual que tenemos en el Perú, porque no todos tienen la misma ciudadanía. Me pregunto cómo las mujeres, cómo la diversidad, los grupos de la población de la diversidad sexual no tienen derechos en el Perú. Entonces, todo eso es una exigencia de los nuevos lentes que entender para ver cómo es que construimos una sociedad igualitaria y justa en un país muy desigual como el que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Ahora vamos a terminar esta ronda con Charles y Miguel Podesta nos pregunta, al respecto de aristocracia y plebe, ¿cómo graduar los mecanismos de divulgación de los efectos de violencia durante los años 80? Es decir, ¿debemos omitir verdades al público para evitar la continuidad de ciertas confrontaciones? No escuché la última parte, perdón, Carla. ¿Puedes repetir la última frase o media frase? Sí, es decir, debemos omitir verdades al público para evitar la continuidad de ciertas confrontaciones. No, omitir no creo que es la palabra, más bien hay que explorar lo que hace Aristocracia y Plebe, que es un gran libro, es entrar en lo que él llamaba nudo colonial, o sea, mezcla de identidades, de odio, de rencor, de racismo que Fanny acaba de mencionar, las jerarquías sociales y por qué era tan difícil en estos años, fin del siglo XVIII, comienzo del XIX, hacer un Perú más justo, hacer un Perú menos centralista, menos jerárquico, etcétera, ¿no? Y él es lo que investiga ahí. Más bien hay que mover estos argumentos. Yo creo que los comentaristas han enfatizado esto, ¿no? La ventaja, la necesidad de mover estos temas y están muy, muy presentes. El Perú, por un lado, muy diferente que los años 80,
pero a la vez lo que él criticó, lo que él dibujó, lo que él cuestionó, lo que él analizó con inteligencia y con indignación, existe todavía y caracteriza al Perú, así que está muy actual. Quiero terminar de alguna forma mencionar algo, tal vez he sido exagerado o enfatizado demasiado, que no se lee Tito Flores hoy día. Creo que se lee mucho y nos ha alegrado, pero no lo suficiente, digamos, si eso lo ponemos en la traducción. Nos ha llegado mensajes muy, muy bonitos. O sea, el mundo de lectores de Perú tiene por lo menos dos mundos. Un mundo que conocemos, la presentación de libros, como hoy día, las ventas, las citas en obras y eso. Pero hay una lectura más silenciosa de gente que han conseguido el libro, leen, aprecian, critican el libro. Y nos ha alegrado mucho con Carlos los mensajes de muchas partes, que los fans de los lectores de Flores Galindo, nos ha llegado notas de España, de Cuba, de Steve Stern, que era una cosa muy bonita, pero tal vez lo que más nos impresionó es que también nos han escrito desde Cusco, Ayacucho, Huancavelica, en una presentación en Huancayo, hace poco, en un acto académico en Huancayo, dos alumnos después me escribieron que estaban leyendo Buscando un Inca y estaban fascinados. Así que tiene su importancia, tiene su presencia y eso es lo que buscamos fomentar y más lecturas críticas, lo que han cumplido aquí mis amigos, mis amigas aquí. Así que muchas gracias a Lum y muchas gracias a todos por esta conversación. Desde el lugar de la memoria también queremos agradecer tanto a Charles como Carlos Aguirre, que lamentablemente no nos ha podido acompañar, pero ambos son autores de este libro, y también agradecer a Fanny Muñoz, a Cecilia Méndez, a José Carlos Agüero por acompañarnos durante esta mesa, y también a Cecilia Rivera por las palabras que nos ha dado en estos momentos, como todos ustedes han señalado, de mucha complejidad a nivel social y a nivel político. El legado de Alberto Flores Galindo es sumamente importante para continuar reflexionando, ¿no?, sobre todo esto que nos decía Fanny, de ciudadanos que no somos iguales, que no tenemos los mismos derechos y que debemos seguir trabajando para transformar ello. Y lo que también comentaba Cecilia Rivera, ¿no?, el trabajo de Alberto Flores Galindo justamente buscaba que podamos tener una lectura de la sociedad, podamos entender cómo estábamos en esos años, pero con un objetivo que es el objetivo de cambiar y de transformar, ¿no? Y creo que esos espacios justamente nos permiten reflexionar sobre ello e invitar también, como decía Charles, a que más investigadores, a que la academia continúe explorando y debatiendo y reflexionando sobre el legado de Flores Galindo. Entonces, agradecerles también a todas las personas que nos han acompañado a través de la plataforma Zoom y a través del Facebook Live de LUM, y recordarles que el quinto encuentro continúa por la tarde en un homenaje a el antropólogo cusqueño Ricardo Valderrama, que recientemente falleció, y vamos a tener en ese sentido dos mesas. La primera a las 4 de la tarde, que lleva por título Nosotros los Humanos, Nucanchic, Runacuna, Testimonio de los Quechuas del siglo XX, y la segunda, Gregorio Condori Mamani, Autobiografía. Entonces, invitamos a todas y todos a que puedan seguir estas mesas, a que puedan participar de ellas, y también a que puedan visitar la exposición fotográfica Generación del Bicentenario en Marcha, que se acaba de inaugurar en la explanada del Lugar de la Memoria. Muchas gracias nuevamente y buenas tardes a todas y todos.